Bueno, pues buenas tardes a todos. La charla de hoy corre a cargo de Bruno Camus Vergareche. Bruno es catedrático de Lengua Española en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado muchos trabajos sobre morfología, sintaxis histórica del español, variación lingüística y sociolingüística, el español en contacto con otras lenguas. Y la charla de hoy, como podéis ver en pantalla, tiene por título Léxico de variedades de español en contacto, su explotación didáctica en las aulas de secundaria. Cuando quieras, Bruno. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme, gracias Javi, a algo que, bueno, no sé si os va a servir para aprender, digamos, de descripción del español, pero en todo caso, que en realidad la parte de lo que voy a contaros, que a mí me interesaba en realidad por compartirlo con vosotros, era la parte de aplicación a secundaria, porque es algo, bueno, últimamente estoy liado con eso en el máster y en varias cosas más, y hemos hecho alguna cosa, y en la medida en que sirva para contrastar ideas y para contaros un poco lo que tenemos en la cabeza en Ciudad Real y ver que, cómo lo veis en realidad, pues me será útil. Ya digo, más que la parte de descripción lingüística, que en realidad es muy elemental. Bueno, supongo que esta es la historia que conocéis. Javi me contactó en febrero y me propuso precisamente lo que os acabo de contar, es decir, a partir de un estudio de variación, el que quisiera, de aquellos con los que estuviera yo más familiarizado, abordar el problema de cómo trasladar esos contenidos, no tanto de la investigación, cuanto de la discusión o de los resultados o de los temas que salían a las aulas de secundaria. Y parece que precisamente ese asunto era lo que a vosotros os interesaba, o por lo menos una de las partes que contemplabais en el proyecto y os interesaba especialmente. Y eso es un poco lo que voy a hacer. Después de darle muchas vueltas, he seleccionado algo que en realidad, desde el punto de vista de la complicación o de la descripción teórica, es de muy poca importancia, es un tema muy menor, pero que yo creo que resulta enormemente accesible para precisamente alumnos de secundaria. Nosotros, ahora lo contaré, hace ya bastantes años hicimos, yo lo hice con Sara Gómez e Ivane, un estudio sobre el léxico, la desaparición del léxico dialectal, en este caso en una variedad de contacto, en el español del País Vasco. Y bueno, nos salieron cosas que más o menos ya teníamos o preveíamos y podíamos saber. Y en cualquier caso, lo que de todo eso creo que puede resultar útil es la situación general, el hecho de que en las variedades locales del español, sean cuales sean, se están produciendo cambios, sobre todo en la generación más joven, muy notables, hasta el punto de que, bueno, pues el léxico local que estaba relativamente vivo hasta hace poco se está perdiendo y se está sustituyendo básicamente por distintas formas del español estándar. Eso pasa en realidad no solo con el léxico, sino con cuestiones de sintaxis, de morfología y de fonología. Lo que pasa es que el léxico resulta, digamos, está muy a la mano de los estudiantes de secundaria, es muy fácil de seleccionar, de reconocer y, bueno, precisamente por eso me pareció que este asunto del inventario léxico podía ser, eh, digamos, una buena manera de abordar el estudio de la variación en secundaria, precisamente. Y la segunda parte de lo que os voy a contar es precisamente lo que yo creo que se puede hacer con ese asunto, no tanto con el trabajo de investigación, sino como con el asunto de digamos, las modificaciones en el léxico de las variedades dialectales, de momento el léxico solo, en secundaria, básicamente en eso. Y como efectivamente ya lo he dicho también antes, hemos hecho algún trabajo de ese tipo, de programación a partir de la LOMLOE de secundaria, programación de contenidos en lengua y literatura castellana, bueno, pues aprovechando eso, pues contaré algo de lo que me pasa por la cabeza a propósito de todo esto. Empiezo contándoos
algo que supongo que la mayoría conoce bien. Hace ya cosa de más de 10 años empecé a trabajar fundamentalmente con Sara Gómez Seivane, pero no solo. A veces he trabajado yo solo, a veces he trabajado con gente de la UPV o de la Universidad de Navarra, en torno a la descripción del castellano del País Vasco, que cuando empezamos a trabajar era algo muy poco tratado, relativamente novedoso, entre otras muchas cosas porque abordaba un asunto que en ese momento todavía estaba muy en sus inicios, que es el estudio de las variedades de español, variedades nativas de español, en situaciones de contacto, en el caso peninsular, pues en los territorios en fin, bilingües, oficialmente bilingües, cada uno de ellos. Eso en las descripciones de los dialectos del español rara vez entraba, y desde entonces para acá, desde 2010 para acá, entre otras cosas por algunos trabajos que han ido saliendo y por ejemplo, por la publicación de algunos trabajos de carácter general de Inés Fernández Ordóñez, pues están ya, digamos, perfectamente situados. Cuando se aborda la descripción de los dialectos del español europeo, aparecen siempre, desde hace ya bastante tiempo, perfectamente catalogados. En el caso del castellano del País Vasco, lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos a trabajar eran trabajos sueltos que se habían publicado en los últimos 20 años del siglo XX, de, digamos, variedades de castellano fundamentalmente de vascos, hablantes de euskera nativos, que, bueno, incluían una serie de características, digamos, claramente vinculadas con ese contacto con el País Vasco. Y lo que nos interesaba a nosotros no era tanto describir eso, que digamos era el español de aquellos cuya primera lengua era el euskera, sino fundamentalmente de la población monolingüe del País Vasco, que es amplia mayoría, son 3/4 de la población del País Vasco, es en principio de lengua materna castellana, y que presentaba buena parte de esos mismos rasgos, sin que se le pudiera achacar a algún tipo de influencia de una segunda lengua de manera inmediata, sino que en todo caso eran rasgos que se habían digamos, mantenido a partir del uso en generaciones anteriores, que probablemente sí, efectivamente eran bilingües. Bueno, a partir de ahí nosotros hemos ido publicando distintos tipos de trabajos de orden general, como el que tenéis ahí en la fotografía, una monografía en la que participaron muchos otros profesores sobre distintos asuntos relativos al castellano del País Vasco. Hemos hablado de los procesos de castellanización en el País Vasco y en particular en San Sebastián. Hemos hecho trabajos de gramática. Naturalmente han entrado en la descripción, como no, los sistemas pronominales, cuestiones como el leísmo femenino, los marcadores, que tienen un uso muy peculiar en este castellano, insisto, castellano como lengua materna, casi siempre de monolingües. También hemos hecho trabajos de carácter histórico, hemos rastreado buena parte de estos fenómenos en textos antiguos, desde el 18 y el 19 en adelante. Hemos, por ejemplo, y es curioso, detectado ya en muchos de esos textos, que a veces son simplemente textos epistolares, pequeñas cartas, fenómenos de cambio de código, de code switching, y también de manera más esporádica hemos abordado la cuestión de las actitudes frente a esta variedad local, y voy entrando en la materia. La cuestión de en qué medida influye el perfil sociolingüístico de los hablantes en el mantenimiento de ciertos rasgos en el castellano País Vasco, es decir, si son de primera lengua euskera, si son de primera lengua castellano, en qué momento adquieren la segunda lengua. Las generaciones jóvenes, el conocimiento de las dos lenguas está muy generalizado, pero claro, para la mayoría la segunda lengua suele ser el euskera y además se adquiere de manera reglada en la escuela. Bueno, en fin, todas estas cosas las hemos ido publicando desde entonces para acá, y entre esos trabajos que hemos publicado había uno, que es aquel al que voy a hacer referencia, que es este que os decía de la pérdida del léxico dialectal, en particular
el léxico específico del castellano del País Vasco en la ciudad de San Sebastián. Es un trabajo que publicamos, yo creo que es del 2013, me parece, 2013-2014, y que, bueno, partía de una observación que era muy clara. Nosotros, vamos, en fin, por razones familiares, por razones, digamos, personales, tanto Sara como yo teníamos contacto con esta variedad y habíamos detectado de manera más o menos informal que entre los chicos jóvenes, entre las personas que, digamos, han nacido ya casi en el siglo XXI, poco antes en todo caso, buena parte del léxico que era muy característico y que era muy reconocible ya no estaba. Y lo que aparecían eran casi siempre las formas correspondientes del español estándar. Y era algo que llamaba mucho la atención. Bueno, a partir de ahí, una vez observada ese dato, bueno, pues empezamos a pensar en la posibilidad de publicar algo o de hacer algo. Teníamos la seguridad de que ese léxico estaba perfectamente vivo, no solo porque, digamos, contábamos con nuestra propia experiencia, sino porque está documentado desde el siglo XIX. Ya os he dicho antes que algún que otro texto que manejamos, fundamentalmente cartas, están plagadas de elementos de este tipo. Es decir, este léxico local no era en absoluto extraño, aparte después estaba perfectamente trabajado, se había citado varias veces, existía incluso listados de los términos más usuales, en fin, teníamos muy claro que ese léxico había existido y estaba en uso desde luego a lo largo de todo el siglo XX y bueno, lo que nos interesaba es tratar de entender por qué, al parecer, si es que eso efectivamente ocurría, que es lo que nos faltaba por asegurar de manera empírica, qué razones podía haber detrás de esa, en principio, pérdida hipotética de este léxico. Bueno, una de las circunstancias que claramente habían cambiado, muy claramente habían cambiado, y en principio las consecuencias de eso no parecen ir en la dirección que nosotros suponíamos. Hasta 1990 aproximadamente la ausencia del euskera en el sistema educativo era total y de hecho la presencia, digamos, en la calle, fuera de las conversaciones, en los textos escritos del euskera era mínima. Y bueno, la descripción de eso era, ya os podéis imaginar, una situación diglósica muy, muy fuerte. Por mucho que San Sebastián tuviera todavía un porcentaje muy alto en la comparación con otras capitales de población vascoparlante, la situación de diglosia hasta los años, la última década del siglo XX, era muy potente. En los últimos años, lo que ha ocurrido es que todo lo contrario, al menos en el sistema educativo, la situación ha dado un cambio. Las generaciones jóvenes en porcentajes espectaculares, que en San Sebastián son muy altos, son en general usuarios de las dos lenguas en un nivel bastante considerable. Es verdad que buena parte de esa población adquiere el euskera en la escuela, pero en cualquier caso en San Sebastián se registran porcentajes desde 80-90% de población bilingüe joven. Por tanto, evidentemente la situación ha cambiado. Y en principio es una nueva situación en la que, bueno, la diglosia se ha corregido y se ha moderado. Bueno, pues haría pensar que, digamos, la presencia de elementos locales se mantenía, o la generación joven no tenía por qué perderla. En principio, esa sería, digamos, la idea un poco simple y, sin embargo, ya digo que no era la sensación que teníamos. Bueno, a la vista de todo esto, nosotros lo que decidimos fue organizar una pequeña encuesta, una encuesta, desde luego, muy buena parte primitiva, voy a decir, y, bueno, tratar de corroborar, aunque sea parcialmente y de manera preliminar, alguna de estas suposiciones. Bueno, lo que hicimos fue precisamente hacer una encuesta sobre el léxico, reunimos un conjunto de vocabulario que estaba perfectamente documentado
era propio de la variedad del castellano del País Vasco y en particular de San Sebastián. En ese léxico, que era ya veis ahí, unas 60 palabras, hay, lógicamente, vasquismos, la mayoría, pero hay muchas voces romances. Aquí no solo tenemos léxico local de origen vasco, sino también voces romances, que las tenéis abajo en la lista de B, voces romances que no son comunes en el español estándar, en el español general. Luego echamos un vistazo, pero bueno, no tiene mayor importancia, pero bueno, teníamos en cuenta eso. Lo que hicimos fue hacer encuestas que consistían básicamente en la mayoría de los casos, suministrar una foto de aquello que queríamos que nombraran y sugerir al entrevistado que nos diera el nombre de eso que veía en la variedad de castellano que usaban, frecuentemente de manera informal. Y bueno, para algún otro caso hicimos otros ejercicios, pero básicamente era esto. Y encuestamos a miembros de una misma familia, de 3 generaciones de la misma familia, digamos los abuelos, padres e hijos, con el mismo perfil lingüístico, todos de lengua materna castellano, además históricamente con una relación con el euskera escasa, son todos ellos nacidos en San Sebastián, de familia donostiarra y de clase media, media alta, de manera que la relación histórica con el euskera era pequeña. Los miembros más jóvenes, algunos de ellos, por razones que acabo de explicar, ya han pasado por una escuela en la que aprendían euskera y tienen un contacto, bueno, pues el que tienen hoy día los donostiarras de menos de 30 años, con el euskera que en principio conocen e incluso usan. Pero en todo caso aprendido en la escuela. No es su lengua materna ni remotamente, y ni siquiera es su lengua primera, no es la lengua que usan corrientemente. Este es un poco el perfil de la encuesta. El vocabulario que veis ahí, las palabras de la lista A son parte de las palabras de origen vasco, son de hecho préstamos crudos, la mayoría, con muy poca diferencia con respecto a la misma palabra con ese significado precisamente en euskera. Son palabras de uso corrientísimo. En cualquier conversación, si se da el caso, se usan estas palabras y no las del castellano general, por lo menos en algunas personas de cierta edad. En el caso de la lista de B aparecen palabras claramente romances, pero que son dialectales, no son del español general. Alguna de ellas os llamará la atención porque recuerda formas parecidas en el castellano catalán o aragonés. Por ejemplo, en San Sebastián los pescaderos son pescateros y pescateras, que es algo que se encuentra, por ejemplo, en Aragón o en La Rioja. De hecho, una parte de este vocabulario romance entra en el País Vasco y específicamente en San Sebastián digamos, por Oriente. Desde Aragón, probablemente, quizás La Rioja, a finales del siglo XIX, con la llegada de migrantes procedentes precisamente de Aragón y de La Rioja. De manera que el castellano de San Sebastián, aunque sea parcialmente, tiene este sabor oriental que es un poco sorprendente. Curiosamente distinto del que tiene el de Bilbao. Algunas de estas palabras en Bilbao no se conocen ni se usan. Son característicamente donostiarras. Bueno, no lo digo porque es es una curiosidad y, de nuevo, son palabras de uso corrientísimo. Por ejemplo, en San Sebastián, el fregadero de la cocina, en Madrid se dice fregadero, en San Sebastián solo existe fregadera, la fregadera de la cocina, el lugar donde se lavan los platos. No hay otra palabra. Y como esa, por ejemplo, linternero, que creo que alguna relación guarda con palabras parecidas en Valencia, en Oriente, en cualquier caso, en Aragón y Valencia. Linternero es el nombre del fontanero, el nombre habitual. Para las generaciones mayores no hay fontaneros sino linterneros. Bueno, más allá de eso, los resultados de la encuesta, y es esto lo que llama la atención, son los que veis. En la generación más joven tiene frecuencias muy altas de este grupo de palabras que no conoce, hasta el 40% de esas palabras no las conoce, no es que no las use, es que no las sabe. Frente a lo que tiene la generación de sus abuelos, que escasamente un 15% aproximadamente, 11 a 18% de ese vocabulario no lo conoce.
es todo lo contrario. La inmensa mayoría de esas palabras son perfectamente corrientes para ellos y se usan corrientemente. Sin embargo, en la generación joven a veces ni se conocen. Y los porcentajes de este vocabulario que la generación joven usa, lo tenéis ahí también en rojo, son muy pequeños, del 15% aproximadamente. Es decir, hay un salto importante entre las dos generaciones mayores y la de los jóvenes. Es decir, precisamente la que ha estudiado euskera en la escuela y la que de hecho ha tenido un mayor acceso al euskera, pero también al castellano. Ya castellano enseñado de manera, en fin, con el sistema de educación, las leyes de enseñanza modernas y un acceso al castellano más habitual. Y las conclusiones, bueno, pues no nos bastaba con constatar los datos. Es evidente que existe para la generación más joven una desaparición, o por lo menos un desconocimiento del léxico local importante. Y con eso me voy a quedar, porque no quiero ir mucho más allá, cuando de manera informal preguntábamos sobre estas palabras, los informantes jóvenes nos decían, inmediatamente reconocían si la palabra era una palabra préstamo del euskera, sabían perfectamente que era euskera y por eso no la usaban cuando usaban castellano. Es decir, el conocimiento del euskera bloqueaba su uso en castellano y la sustituían en la conversación informal con sus propios compañeros por la palabra estándar castellana. Ahí teníais, por ejemplo, la palabra tobogán. Los jóvenes ya no usan el término que los mayores sí usan, que es chirristra, que es un préstamo del vasco, y usan ya sistemáticamente tobogán, que para la gente mayor era inexistente, que es naturalmente la palabra del estándar. De manera que lo que hay, que es un poco lo que nos interesaba, es la constatación de que efectivamente, como ocurre por otro lado en otras variedades peninsulares, en otros lugares de la península, el léxico dialectal se pierde en favor del léxico estándar, de las formas del castellano estándar, básicamente el castellano de Madrid, el español de Madrid, y que tiene un prestigio importante y, bueno, pues de manera más o menos indirecta y a partir de datos muy locales, constatamos lo que es un hecho conocido o bien conocido de los lingüistas en otros lugares. El progresivo, la presencia cada vez más, en fin, enorme de las modalidades de tipo estándar, cercanas al estándar, y la gente joven claramente las prefiere frente a las formas dialectales. Bueno, y voy en lo que me queda, que yo creo que es más que suficiente, voy con lo que de todo esto creo que se puede aprovechar para secundaria y bachillerato. Yo aquí tengo alguna cuestión general que seguramente conocéis, a partir fundamentalmente del currículum de secundaria y bachillerato reciente, a partir de la LOMLOE, que se ha adaptado a Castilla-La Mancha. En realidad, no conozco el detalle de lo que ocurre en otros lugares, pero básicamente es el mismo planteamiento. Y supongo que a quien tenga contacto con estas cosas, todo esto le debe sonar muchísimo. Ya sabéis que la competencia central de la materia lengua castellana y literatura es lo que se llama competencia en comunicación lingüística, y la primera competencia específica de esa comunicación lingüística aparece formulada del modo que veis ahí. La diversidad lingüística y, por ejemplo, en los libros de texto se suele trasladar en el apartado de la lengua y sus hablantes. De manera que lo que es variación tiene clarísimamente un lugar en el currículum de secundaria y bachillerato, perfectamente identificado y además desarrollado del modo que tenéis a continuación. Se habla, por lo menos en los decretos que lo desarrollan, en Castilla-La Mancha, de varios ejes temáticos que serían los 6 que veis ahí. Y esos 6 ejes temáticos repiten cosas que ya estaban, más que previsibles, hablando de la diversidad lingüística y, por tanto, del asunto de la variación. Ya estaba la discusión sobre la presentación de las lenguas y los dialectos, estaba la cuestión de la historia de la lengua española y la cuestión de la variación social.
variación de todo tipo, básicamente social y estilística. Esas tres cosas se mantienen, pero se han añadido las tres que tenéis marcadas en rojo más oscuro, que yo creo que son importantes. La primera, y es el punto de partida en buena medida del abordaje de la variación, es la que tenéis ahí en uno, la diversidad lingüística en el mundo, el lenguaje y las lenguas naturales, formulado así, y luego lenguas del mundo y también lenguas de signos. Se habla de actitudes lingüísticas y se habla de el contacto de lenguas y a partir de aquí de bilingüismo, diglosia, política lingüística y la situación específica de España, ¿no? De manera que tenemos alguna novedad y creo que es bien interesante. Nosotros, Pilar Peñado y yo, un trabajo que hicimos el año pasado para una especie de reunión con profesores de secundaria y bachillerato de Castilla-La Mancha, hicimos un esbozo de programación precisamente de los contenidos de variación que formulábamos del modo que veis ahí. A nosotros nos parecía que el punto de partida ideal en general de los contenidos de lengua, lengua castellana, que incluyen muchas más cosas que variación, fundamentalmente gramática, tenía que ser lo que veis ahí, es decir, partir y utilizar básicamente esa idea desde el primer momento como eje que vertebre toda la asignatura, partir de la descripción de la naturaleza de la facultad humana del lenguaje en tanto que sistema complejo de procesamiento de los estímulos externos y conocimiento con asiento en nuestro cerebro. Es decir, una perspectiva, digamos, mentalista, que no comunicativa, definitivamente, y solo a partir de aquí encajar lo que nos corresponde ahora, que es la variación, desde luego la gramática de manera muy sencilla. La variación vendría a partir de la presentación de digamos, el componente cultural vinculado con la comunicación y yo creo que incluso podemos, por este mismo camino, acabar discutiendo precisamente a propósito del lenguaje y la comunicación, pues del otro conjunto de contenidos de esta materia, que es todo lo que tiene que ver con la comunicación y la tipología textual, e incluso dentro de la tipología textual los textos literarios y a partir de ahí la literatura. Bueno, en todo caso, os pongo esta diapositiva básicamente para que entendáis que no, digamos, el acercamiento que hacemos a la variación es secundario del acercamiento principal o de una definición del lenguaje que claramente sea del tipo que veis ahí, claramente mentalista. Y solo en segunda instancia discutiríamos el problema la cuestión de la función comunicativa del lenguaje, el uso para la comunicación y a partir de ahí la variación. Bueno, y lo que nosotros proponíamos era una programación y es absolutamente un esbozo. Esto no está aprobado, es en buena medida algo que se nos ocurrió para eso. Y los contenidos que repartiríamos a lo largo de los 4 cursos son los que veis. En primero de la ESO solo hablaríamos del primer eje, el problema del lenguaje y las lenguas. A partir de aquí, bueno, pues otras cuestiones. En segundo de la ESO empezaríamos a hablar de los componentes socioculturales del lenguaje a partir de la comunicación y engancharíamos con el problema de la variación social y estilística. Naturalmente, hay otros contenidos que se pueden ir, digamos, avanzados de cosas que se han visto en cursos anteriores que deberían incorporarse en cada curso posterior, pero bueno, esto es la cuestión que aquí no aparece, pero habría que trabajar. En tercero de la ESO aparecería la cuestión de la variación fundamentalmente geográfica del español europeo, bueno, español europeo y americano, se me ha olvidado ponerlo ahí, y a partir de ahí muy fácilmente encajan el eje 5 de actitudes, ¿no? Y finalmente en cuarto, a partir precisamente de la aparición por primera vez de cuestiones relativas a la historia del español y en general de las lenguas de España, podríamos introducir
la cuestión más complicada en muchos sentidos de contacto de lenguas, bilingüismo, diglosia, política lingüística en España, etcétera, etcétera. Vale. Y si eso es así, y voy llegando al final, ¿cómo podemos explotar y en qué momento podemos explotar cuestiones como la que yo he planteado, que en realidad, vuelvo a repetir, el punto de partida es la pérdida del léxico dialectal, en el caso concreto del castellano País Vasco, naturalmente, es perfectamente extrapolable a otras situaciones y al conjunto de España en general, por no decir América. Lo que pasa es que en este caso América puede traer más complicaciones y no sé si tiene mucho sentido introducirlo en la ESO. ¿Qué cosas que conectan con lo que acabo de explicar a propósito del País Vasco y del castellano del País Vasco? Habría que explicar o pueden tener este mismo punto de partida. Bueno, pues están listadas ahí desde el 1, desde el 1 al 8. Insisto, a partir del castellano del País Vasco o a partir de cualquier discusión a propósito de los dialectos locales y de las variedades locales. La cuestión de la variación léxica como, digamos, componente. El inventario léxico en particular, componente particularmente condicionado por circunstancias externas al lenguaje, cambio social, cambio cultural, la naturaleza del propio léxico, esa cuestión inicial, las diferencias del inventario léxico y del componente del léxico en sentido de pura lista de palabras, a diferencia de la gramática. Toda esa cuestión, desde luego, se plantearía en segundo de la ESO y a partir de cosas que aparecen en los ejes 1 y 4 del currículum. Naturalmente, hablar de los dialectos del español europeo, a propósito de esto, no tiene ningún misterio. La cuestión de las variedades de español de contacto encaja perfectamente en el tipo de datos que os he presentado. La cuestión de la estandarización y de la diferencia entre lenguas estándar y variedades locales, los procesos de estandarización, que son cuestiones de los últimos años de eso probablemente, viene perfectamente al caso de datos como estos. La cuestión de la política lingüística, de los sistemas de enseñanza en España y en qué medida resultan cercanos al alumno, le afectan al alumno y, evidentemente, en este caso, guardan relación con lo que yo he explicado. El tema de las actitudes lingüísticas, yo no me he extendido mucho, pero al tiempo que hacíamos una encuesta sobre el léxico, preguntábamos sobre las actitudes y de manera muy sencilla, y salían cosas interesantes como, por ejemplo, básicamente el altísimo prestigio que tiene en el País Vasco, curiosamente, el español de Madrid, como referencia para mayores y jóvenes, ¿no? Bueno, en fin, cuestiones de ese tipo. Probablemente hay más, pero desde luego muy fácilmente salen estas 8. Y estas 8 son asuntos centrales en la discusión sobre variación en español y muy fácilmente trasladables a un aula de bachillerato. Bien, llegados a este punto, y con esto acabo, y esto es, si lo otro es preliminar y muy de carácter muy esquemático, esto lo es aún más, esto es casi roza la ocurrencia, pero yo creo que da pistas acerca de lo que tengo en la cabeza. Yo supongo que todo el mundo está más o menos familiarizado con esta propuesta de organizar la enseñanza en eso de bachillerato, ya no a partir de unidades didácticas, los temas tradicionales, sino a partir de situaciones de aprendizaje. Más allá de que nos parezca bien o mal, que en eso no voy a entrar, si es útil, si no es útil, si es en fin, algo muy poco desarrollado, en fin, no voy a entrar en eso. El hecho es que el tipo de cuestiones que yo os he listado inmediatamente en la diapositiva anterior son perfectamente abordables. Naturalmente hay que trabajarlo mucho más de lo que yo he hecho aquí, muchísimo más de lo que yo he hecho aquí, pero son perfectamente abordables en este formato novedoso que, en cualquier caso, más allá de que nos guste o no, es lo que piden a los estudiantes del máster y a los opositores y futuros profesores de
de secundaria y bachillerato, es lo que se van a encontrar. Los libros de texto están llenos de este tipo de cosas formuladas de manera muy confusa, probablemente porque no está muy claro de qué estamos hablando, pero bueno, en cualquier caso, esto de las situaciones de aprendizaje claramente es algo con lo que hay que trabajar. Y yo creo que el conjunto de contenidos que yo he descrito inmediatamente antes encajan estupendamente o pueden ser desarrollados estupendamente en este formato. Y yo, bueno, pues a modo de ejemplo, vuelvo a repetir, muy tentativo, pues he esbozado, por ejemplo, dos. Se me ocurre que plantear una situación de aprendizaje a partir de, o que pretenda discutir o trabajar o elaborar en el aula una cuestión como, bueno, en qué medida la interacción lingüística corriente, informal, nos permite identificar, darnos a conocer, reconocer a las personas que hablan con nosotros, catalogarlas, clasificarlas, saber algo de su vida, y no solo a partir de los datos lingüísticos, no solo a partir de los hechos lingüísticos, sino a partir de cosas que evidentemente están condicionadas por factores culturales y sociales, pues esa discusión que tiene que ver con la identidad en buena medida, la identidad individual, la colectiva, cómo el lenguaje en buena medida es marcador o es identificador de ese tipo de, de rasgos personales o colectivos, pues bueno, probablemente dé pie a desarrollar una situación de aprendizaje en este sentido que puede, por ejemplo, partir de la idea de construir una especie de folleto para estudiantes de español lengua extranjera en el que aparezcan pues, todo un conjunto de indicadores lingüísticos de carácter muy elemental que identifiquen procedencia geográfica, social, situaciones de habla en español. De manera que a un eventual estudiante de español lengua extranjera le pueda ser de ayuda. Trabajar esto en el aula, en grupo, individualmente, con distinto tipo de actividades y a partir, por ejemplo, de la observación simplemente de una grabación incluso de los propios estudiantes del aula, hablando entre ellos, que reflexionen acerca de esa grabación, qué elementos identifican como elementos específicos de cada uno de los hablantes, cuáles de ellos son además específicos de un grupo social, de una procedencia geográfica, lo que queramos, ¿no? Y a partir de ahí acaba uno fácilmente vinculando comunicación con variación social, variación estilística, en fin, cosas que sabéis, las que están en definitiva listadas abajo del todo, ¿no? Trabajando fundamentalmente con léxico, eso sí, estoy hablando de algo que habría que plantear en segundo de la ESO y no quiero complicar. El léxico, los alumnos, los estudiantes de este nivel son perfectamente capaces de manejarse con eso sin grandes complicaciones. Por eso precisamente había elegido el léxico. Y la otra situación que, bueno, simplemente os sugiero, y con esto acabo, es, bueno, básicamente observar lo que ocurre en su propio centro, pensando fundamentalmente en centros de comunidades bilingües y a partir de ahí trabajar algo tan elemental como, bueno, la cuestión de la diglosia, la cuestión de cómo cada una de las lenguas presentes tiene usos distintos, la cuestión de la estandarización, en fin, todo un conjunto de contenidos que tenéis listados abajo y que pueden, digamos, trabajarse a partir, por ejemplo, de la sugerencia de hacer un pequeño glosario en el que se recoja un léxico de carácter local que se pueda contrastar con el léxico de carácter estándar, que probablemente sea el que proporciona los textos que manejan en clase. Y estoy pensando en algo que en cualquier caso sería no para los primeros cursos, sino ya para cuarto, porque entre otras cosas esto puede dar lugar a una discusión sobre la lengua del sistema educativo del lugar en el que están, cómo ellos reflejan disposiciones que están por encima de ellos, en fin, todo este tipo de cuestiones
que son más delicadas y que desde luego habría que empezar a trabajar, porque lo sugiere la propia legislación, en la ESO, y yo creo que no antes de cuarto de la ESO. En fin, esta última parte es simplemente una ilustración de hasta qué punto cosas como las que yo os he planteado en un principio son trasladables con un mínimo de, en fin, de imaginación, porque ya digo que no tienen mucha complicación, a las aulas de bachillerato y pueden cubrir parte de los contenidos de variación sin salirnos de los cauces que impone la legislación actual, más bien al contrario, precisamente aprovechando la metodología y las propuestas que se hacen. Y esta es lo que os quería plantear y lo que quería compartir con vosotros y un poco ver cómo lo veis, porque no deja de ser, vuelvo a repetir, algo muy poco, en fin, cerrado. Esto es absolutamente preliminar. Y esto es todo, gracias. No sé si es esto lo que buscabais, en todo caso es lo que he podido hacer y si sirve para discutir lo que os parezca o para despertaros cierta curiosidad y compartir conmigo alguna idea, pues estupendo. Gracias en cualquier caso. Esto es todo. Muchas gracias, Bruno. Abrimos la discusión por si alguien quiere participar, alguien quiere contribuir con alguna opinión, comentario. A ver, hola, empiezo yo. Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perdona, Bruno, porque me he incorporado un poco tarde porque justo cuando me iba a incorporar me han llamado por teléfono y no podía, pero he escuchado toda tu charla. Bueno, felicidades, una charla preciosa. Te quería plantear bueno, yo como puedes imaginar estoy muy de acuerdo con el planteamiento metodológico de incorporar la variación a la enseñanza de ESO y bachillerato, sobre todo de la ESO, ¿no? Y como tú propones. Entonces, te quería plantear un par de cosas. Una, respecto de esta incorporación de la enseñanza de la variación. Mm, Entiendo que las actividades que propones al final yo creo que son fáciles de incorporar, ¿no? Como actividades a la docencia. Lo que me parece un poco más difícil, o no, bueno, te pregunto, no sé cómo de factible lo ves tú, es ese planteamiento de lo general a lo particular que hacías en un principio, ¿no? Empezar hablando de la facultad del lenguaje y terminar orientándolo hacia la literatura y demás. ¿Tú crees que realmente hay margen de que el planteamiento que propone la ley permita esta orientación o los contenidos están muy, muy encorsetados tal como viene de la ley? Porque al final es verdad que los libros de texto son los que le dan forma a las normativas, ¿no? Entonces, no sé, ¿estáis pensando en alguna aplicación concreta, algún manual que siga este formato, esta orientación y que lo pueda hacer factible? Esa es una pregunta. Y luego tenía otra pregunta de curiosidad puramente sobre el léxico. En el léxico, lo que nos has contado del léxico es precioso, son unos datos muy bonitos. Y una de me preguntaba, vosotros, según nos has contado, contempláis palabras que se considera que son propias del español del País Vasco, pero que vienen de otras zonas. ¿Habéis tenido en cuenta palabras que eran de origen vasco y se han extendido y de las que actualmente no se tiene ninguna conciencia de que eran vasquismos en origen? Sí, sí, sí. No sé, pues se me ocurre, porque tengo en la cabeza algún ejemplo famoso, ¿no? Sí, bueno, bueno, te contesto lo primero. Los libros de bachillerato, los libros de ESO y bachillerato Sí. que corresponden a la reforma, en realidad empiezan a aparecer, que a mí me conste, hemos hecho un pequeño seguimiento, los primeros que yo he visto que claramente empiezan a incorporar contenidos nuevos y se atreven a dar un paso más allá, yo creo que son de este curso. Y desde luego de algunas editoriales muy concretas, por ejemplo Vicens Vives,
y ahora no lo recuerdo, pero por ejemplo en uno de ellos ha intervenido Edita Gutiérrez y se ve la mano. Y claro que se puede hacer. Es decir, partir, vamos a ver, en realidad lo que yo he hecho es simplificar mucho lo que en realidad sería una visión general que no tiene por qué hacerse explícita en ningún manual de bachillerato. Quiero decir que bastaría con que, y para mí sería más que suficiente, el tema eterno de lengua y comunicación, lenguaje, el signo lingüístico, esa cosa que es un poco pesadillesca, se reformulara, porque es lo primero que se encuentran los alumnos de la ESO cuando se enfrentan con la lengua. Si eso se reformulara en unos términos sencillos que permitieran ir un poco más allá y no limitase a la discusión sobre el signo lingüístico, sino, bueno, pues a mí se me ocurre una cosa y lo he comentado con Ángeles Carrasco, por ejemplo, si primero de la ESO se dedica simplemente a discutir el problema en términos muy simples, que es perfectamente factible, de las bases, vamos a decirlo, de manera sofisticada y que nos entendamos. No podría ser en esos términos, sino en otros términos que tampoco son tan difíciles de discurrir, digamos, fundamentos biológicos del lenguaje, adquisición, todo ese tipo de cuestiones que son muy atractivas, explicadas de manera muy sencilla, por lo menos permiten situar las cosas en un punto distinto al que está ahora. Y eso aparece, ¿eh? Por ejemplo, la cuestión de la simple mención de la lengua de signos permite abordar todo esto de una manera distinta. Y si eso está, digamos, esa primera piedra está puesta, lo demás tampoco, al final de comunicación hay que hablar y hablar durante mucho tiempo. Bien, a partir de ahí se puede, pero situamos las cosas en otro marco diferente. Y ya te digo, algún libro de texto reciente, muy reciente de este año, ya lo hace muy claramente. Muy claramente. Yo es que ahora no lo tengo delante, no lo sé seguro, pero los he visto. Libros que tienen como primer tema, formulado así, comunidad didáctica todavía, el equivalente a lo que antes era el lenguaje, los signos, el sistema, todo ese tipo de cuestiones, ya no aparece eso y se vincula con, digamos, aspectos, vamos, claramente vinculados con la cognición, las diferencias entre las lenguas de signos y las demás, todo ese tipo de cosas. Y simplemente eso ya es mucho, ya es muchísimo. Y luego, claro, está la labor de los profesores, son ellos los que tienen, y esto ya es más difícil, porque implicas a mucha más gente que además sigue trabajando de la misma manera, pero bueno, todo se andará. Desde luego, en el currículum aparecen estas cosas. Ya lo veis, los ejes temáticos se formulan de tal manera que ya dan pie a una visión diferente. Desde luego no va a cambiar esto de la noche a la mañana, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas. En todo caso, yo no soy, vamos, a mí me gustaría disponer de tiempo y ser capaz de desarrollar materiales que vayan en esta dirección, pero digamos, en lo que me toca, algo hago básicamente en el máster. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, lo que no teníamos, el punto de partida era un vocabulario que es específico, en particular del castellano de San Sebastián, que coincide en parte ese vocabulario con el de Bilbao, por ejemplo, o de algún otro lugar, del norte de España también. Y, bueno, digamos, resulta más claramente diferenciado del español estándar. Y eso es lo que seleccionamos. Y en ese vocabulario van los préstamos del euskera, obviamente, porque esos son muy claros, que no necesariamente están presentes en toda la zona vascopalante. Hay vasquismos que son exclusivos guipuzcoanos, en fin, tienen una extensión más reducida. Y palabras romances. Y las palabras romances específicas de la zona de San Sebastián y en general de Guipúzcoa, no necesariamente coinciden con las de Bilbao y parecen en buena medida proceder de los castellanoparlantes primeros que se instalan en Guipúzcoa en el siglo XIX, que son los que traen este tipo de vocabulario. Además, pero no lo contemplamos, claro, los vasquismos que se usan en el castellano o en el español general no están aquí, pero a veces están, claro. Es decir, vasquismos del español general también están en uso, pero no estaban incluidos. Si te fijas, las palabras son muy específicas.
Entonces no los incluimos. En cualquier caso, no sé si estabas pensando en eso, pero una cosa muy llamativa es que hablando con los informantes, algunos decían que algunas de esas palabras las usaban en castellano, son todos de familias castellano parlantes y no tenían conocimiento de euskera más que muy básico, estaban convencidos de que era una palabra castellana general y solo de mayores se dieron cuenta que esa palabra no la usaba nadie más que la palabra que usaban en San Sebastián, que era la palabra en vasco. Entonces, estaban convencidos de que era castellano. Para esta gente mayor, de familias castellanoparlantes, es castellano, porque ellos no conocían otra cosa. Y eso es aquello en lo que a nosotros nos ha gustado insistir mucho. Esto es español, español dialectal. Pero para estos hablantes es que no había otra palabra disponible para ese uso, ¿no? Y además eran, en fin, solo el contacto con otras variedades dialectales les permitía darse cuenta de que no era una palabra general. Pero bueno, eso pasa en el País Vasco y pasa en cualquier lugar. Quiero decir que nosotros hemos trabajado sobre esto, pero vale como léxico dialectal en general, porque en otros lugares pasa igual. Yo pensaba en el caso más bien contrario, es decir, en palabras que entraron como vasquismos, pero en los que seguramente ya nadie tiene conciencia de que lo son. Por ejemplo, está pensando en chabola. Sí, pero te refieres a que no tienen conciencia los que no Nadie, son del País Vasco. No, nadie. no, en el País Vasco Claro, sí, porque claro, chabola tiene otro uso distinto. claro. Lo que Claro, con chabola nos pasa que muchos castellanoparlantes del País Vasco se dan cuenta de que se usa fuera y se sorprenden, porque en principio no la esperan. Una vez que ya tienen claro que eso es una palabra de origen ujú, que coincide con el euskera, evidentemente, es la ujú, misma palabra existente en euskera, les choca que se use fuera, ujú. más o menos. Pero no son estas palabras las que incluimos. ¿Eh? Si chabola se usa en el País Vasco con un sentido ligeramente distinto, Ujú. sigue siendo la chabola del campo, no la chabola de los barrios De la bajos, ciudad, del o suburbio. además es la chabola del campo, pero estas no las incluimos porque despistaban mucho. Las que incluimos son las que eran específicas. Muchas gracias. Precioso. Pues no sé si se me oye. Sí, 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 sí. vale. Pues muchísimas gracias, Bruno, por esta charla que nos has dado. Yo también te felicito. Me ha gustado muchísimo que hayas trazado las materias curso a curso, porque en la actualidad, bueno, yo por lo menos, por lo que he visto de mis hijos y de los manuales, ¿no? Pues parece que la lengua española, cada curso es más o menos lo mismo. O sea, lo que Sí. dan en primero de la ESO lo vuelven a repetir en segundo y en tercero. Entonces, esa idea de pautar, ¿no?, los contenidos que tú has dibujado, pues me parece, bueno, una idea bueno, que sería necesario implementar ya. ¿Vale? O sea que me ha gustado muchísimo. Y bueno, no sé cómo se podría hacer para hacer llegar a otras instancias, ¿no? O quien tuviera el poder de poderlo decidir, ¿no? De que los contenidos de lengua se variaran curso a curso, que no fuera más de lo mismo, porque eso también aburre mucho a los chicos, ¿no? O sea, que cada año la asignatura de lengua sea la misma. Entonces, en este sentido, pues te felicito, me ha gustado mucho la propuesta con contenidos claramente diferenciados en cada curso. Una cuestión que me preguntaba es a raíz de las actividades, ¿no? A mí me ha gustado mucho cómo lo has planteado a partir, no sé, de poder hacer de un trabajo experimental, ¿no? De poder hacer las grabaciones, de poder analizar la lengua en uso, ¿no? Todo esto. Pero yo pensaba un poquito en el caso del léxico. Algunas de las dificultades es que, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en grabaciones cortas o fragmentos de texto que podemos estudiar, claro, el léxico es algo bastante anárquico, ¿no? Que, bueno, puede aparecer en unos textos sí, en otros no, depende del tema que se toque, ¿no? Y entonces,
bueno, supongo que para poder tener esa idea de cómo funciona pues la variación y un poquito la idea que has explicado, pues sería necesario también crear material en donde de alguna manera se ofreciera un estudio completo, ¿no? Porque si no, lo que se van a encontrar los chicos, pues son como pequeños fragmentos, igual, no sé, en una grabación, ¿cuántas palabras pueden aparecer? Igual pueden aparecer muy pocas, ¿no? Y bueno, era un poquito por si habías pensado que, bueno, la dificultad en el estudio del léxico es un poquito esto, ¿no? ¿Qué te encontrarás en los materiales, ¿no? ¿Qué te encontrarás en las grabaciones? ¿Qué te encontrarás en los textos? Y cómo, no sé, se podría subsanar o poder disponer de más material para que tuviéramos un poquito una composición más completa del fenómeno que, por ejemplo, pues tú has comentado, ¿no? De la pérdida léxica, porque igual a partir de las grabaciones, igual tampoco se ve en la dimensión que tú lo has explicado, no sé, pero me ha parecido muy interesante todo lo que has contado. Muchas gracias, Bruno. Bueno, gracias a ti. Bueno, respecto a lo primero, una de las cosas que yo no he dicho, pero que yo sí tengo muy claro, es que la cantidad de información sobre variación, que es lo que me interesaba aquí, sobre variación, que se da en eso y que se debiera dar en eso y en bachillerato es bastante menor de lo que se hace ahora. Eh, para que os hagáis una idea, yo creo que somos todos muy conscientes. Yo explico sociolingüística en tercero y prácticamente todos los conceptos que yo introduzco en tercero de carrera a especialistas los han visto en eso y bachillerato. No hay ninguna necesidad, no tienen por qué saber que existe la denominación geolecto para la variación geográfica. Ningún alumno de bachillerato necesita una cosa semejante. De manera que una parte de lo que no he dicho y que es muy importante es que habría que eh, dar estos contenidos en términos mucho más generales de lo que se hace ahora, sin buscar pequeños lingüistas ya en bachillerato, que no hay ninguna necesidad. Cuando ves los conocimientos de historia de la lengua que aprenden, dices, pero bueno, por favor, qué necesidad. Entonces, bajando un poco, digamos, las pretensiones de los programadores de su bachillerato, yo creo que este tipo de contenidos se pueden abordar tranquilamente, relajadamente, sin necesidad de llegar hasta el fondo de cada una de las cuestiones. Y entronco con lo que viene a continuación. Entonces, las grabaciones, basta con tener grabaciones. eh, en realidad estoy improvisando porque tendría que trabajar mucho más lo que yo os he propuesto para poder saber. Pero bueno, en general, pequeñas grabaciones de la televisión, en internet, de ellos mismos en clase, permiten obtener rasgos de variación léxica mínimos, a lo mejor una o dos palabras, que permiten simplemente suministrar el punto de partida para explicar, bueno, pues lo que queremos explicar. Esas palabras, ¿crees que se corresponden con diferencias de carácter, qué sé yo, dialectal, geográfico, quiero decir, o social? Una vez que, claro, pautando todo esto, echando una mano, incluyendo más datos, no necesitamos que esté todo el repertorio diferenciado. Y cuando yo antes he hablado de la pérdida léxico-dialectal, en realidad era la excusa. No sé si tiene mucho sentido plantear el problema específico que yo planteaba en el trabajo. Más bien bastaría con, al final de la ESO y bachillerato, haber tenido la posibilidad de observar mínimamente en el ámbito que les corresponda. Más fácilmente será en lugares donde haya un vocabulario dialectal claramente marcado, observar que en su propio uso hay ciertas cosas que ya no están. Eso es suficiente, no hace falta complicarse más. No creo que haga falta suministrarles una lista completa de palabras. No, basta con que alguien en bachillerato se dé cuenta de que la manera en que habla ya es distinta de la de sus mayores y que, entre otras cosas, no incorpora cosas que sus mayores en el léxico tenían de manera corriente y ellos ya no. Pues simplemente, no es que no hace falta mucho más. Creo, ¿eh?
sé si... Vale, yo, si me dejáis una preguntita corta, Bruno, que Ujú. bueno, me uno a las felicitaciones y al entusiasmo de Cristina y de Isabel. Y bueno, además creo que tú y yo compartimos el hecho de estar en una, creo que igual Cataluña es un poco, quizás también en este sentido parecido, desde luego no Madrid, pero el hecho de estar en una zona que lingüísticamente tiene un carácter particular. Yo, yo estoy completamente convencida de que no es lo mismo enseñar lengua en Madrid que enseñarlo en Murcia, porque Murcia tiene una carga, digamos, estigmatizada que Madrid evidentemente no lo tiene. Y además tiene la carga añadida de la pronunciación que en Castilla-La Mancha de cierta medida también lo tenéis, pero aquí es mucho más exagerado. Entonces, aquí la enseñanza de la lengua, de la lengua castellana plantea unos retos que yo creo que no se plantean, retos sobre todo en términos de estigmatización, que no se plantean en Madrid, desde luego, y en Cataluña, bueno, en Cataluña tenéis el problema del bilingüismo, pero no, yo creo que el de las actitudes se plantea en otros términos. Entonces, el término, el ámbito del vocabulario, creo que, o del léxico, es un ámbito muy interesante porque no está tan estigmatizado, yo creo, y permite abordar la aproximación a la apreciación de la propia variedad sin que esté marcado sociolingüísticamente tanto, porque aquí no se asocia, yo creo, pues la parte, los murcianos tienen muy claro que se dice en Murcia, no siempre, que esa es otra pregunta que te quería plantear si se puede, pero bueno, tienen muy claro lo que se dice en Murcia de lo que se dice en Madrid, pero no lo consideran, digamos, algo propio de personas ineducadas o de clase social o de falta de educación o propio del rural, es una identidad propia. Y yo creo que esa es que eso que por ahí se puede también profundizar, y quería saber en términos tu experiencia personal, cuál es en relación con actitudes, cuáles son, porque aquí tiene muy claro que hay partes que son propias de gente ineducada, el murciano en general, pero el léxico lo valoran utilizar los murcianismos y que los valoran. Entonces, yo creo que cómo podemos abordar la parte de las actitudes a partir del léxico. Eh, bueno, la verdad es que es cuestión de trabajarlo precisamente en cada lugar, pero el léxico es verdad que uno tiene la sensación de que no, en fin, que la gente en general no se hace demasiado problema con eso, probablemente de manera menos marcada, pero sí los hay, ¿eh? Hay, por ejemplo, con determinado tipo de palabras se es consciente de que es algo muy local y a veces se asocia determinados usos locales a esto es menos moderno, esto es más eh, pueblerino, y por ejemplo, en el caso del País Vasco será muy claro. eh, Ese léxico existe, esa capa léxica local existe, a través de la escuela y del instituto llega al léxico estándar y de los medios de comunicación y de tantas otras cosas que también se conoce, y la convivencia entre esas dos capas a veces es más conflictiva de lo que parece. No en todo, pero sí. De manera que lo de las actitudes, incluso si las actitudes son positivas, también es una manera de abordarlo. Es decir, si hubiera, que podría ser el caso para ciertas palabras, una actitud positiva acerca de, bueno, pues porque es una palabra muy propia y la usamos incluso cuando estamos hablando con gente que no la conoce, etcétera, etcétera. Eso es parte de las actitudes también. De manera que de eso también se puede hablar. En realidad, yo lo que creo es que, en primer lugar, hablar de actitudes en la clase de lengua y literatura castellana, que es una novedad porque no estaba contemplado hace 5 años, es un paso adelante y permite abordar muchísimas cuestiones que van mucho más allá de la clase de lengua castellana y literatura. Tienen que ver con historia, son el tipo de, de contenidos que se pueden montar o se pueden abordar en una situación de aprendizaje que claramente debe ser interdisciplinar, probablemente. Y es cuestión de trabajarlo bueno,
dependiendo de lo que uno pretenda, de los objetivos que uno se marque, dirigir a los alumnos en una dirección otra. Lo único que es un poco lo que yo le decía, ¿sabes? Lo único que yo no sería partidario es de complicar la vida a los alumnos con esto. Quiere decir que no debemos aspirar a que sepa más lengua que nadie, que es un poco lo que al final los libros, por lo menos en la tradición de la enseñanza secundaria estaba, es que acaban aprendiendo cosas que verdaderamente. Y esto con variación, con gramática, no digamos, ¿no? La cantidad de información que había que eran incapaces de aprender cuando en realidad lo que necesitan a lo mejor es mucho menos de todo eso, pero bien colocado en su sitio, ¿no? No sé si te respondo, pero bueno. Sí, bueno, es que aquí yo me encuentro con la variedad estándar, se la enseñas sí o sí. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero si es que simplemente desde el momento que el libro de bachillerato está escrito Está en ya, la pero ellos no ortografía lo estándar, pero ellos no lo perciben a veces, y no todos utilizan claro, el libro de bachillerato, pero y lo aparecen que textos escritos en un español que no es el suyo, ellos están todo el día en Internet y están completamente expuestos a otras variedades del español en la eso televisión. sí. Eso está ahí y tampoco pasa nada, así tiene que ser, eso está ahí y ya está. Lo único que a mí me parece interesante es que alcancen a entender que existe variación, que la variación tiene que ver con determinado tipo de factores que muchas veces son puramente externos y que la misma variación que se observa en lingüística se observa en cómo, en la música que les gusta o en la manera en que visten, y eso hay que relacionarlo y se relaciona mejor con el léxico, con la fonética, por cierto. Y a partir de ahí el cambio social y la identidad, el problema de identidad individual, de grupo también. Todo eso, que son problemas muy del adolescente, se pueden abordar desde el lenguaje, sin necesidad de explicarles, en fin, qué es code switching y las razones del code switching, que son cosas que uno encuentra en un libro de bachillerato sorprendentemente. Naturalmente no les interesa nada o en todo caso no lo van a aprender ahí y falta que les hace. Basta con que, además en el caso, por ejemplo, de comunidades bilingües, ellos lo viven. Incluso en Murcia también se vive. Hay un code switching relativo, pero ellos cambian de registro. Y en determinados contextos, hombre, no todo el mundo, pero en determinados contextos aparecen determinadas marcas, en otros contextos más formales no aparecen. La misma, eso está, en menor medida, pero está. Y bueno, observar eso y darle vueltas a eso es lo que a mí me parece que convendría hacer sin mayor ambición. Pero en fin, no, son ideas, tampoco quiero parecer muy la doctrina, estoy dando mi opinión, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quisiera, perdón, no sé si he interrumpido a alguien. Es que no sé levantar la mano con este sistema del Zoom. ¿Puedo hacer un par de consultas a Bruno? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, 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 Perdón, es yo te que... digo. Vale, vale, perfecto. Bueno, yo quisiera primero felicitarte también, unirme a las felicitaciones. Me ha gustado mucho y, bueno, es muy sugerente todo lo que propones aquí. Y bueno, me han sorprendido dos cosas que, bueno, en contraste un poco con lo que tenemos nosotros aquí en Cataluña. Una es la aparición de la variación diacrónica entre los contenidos, ¿no? Entiendo el currículum. En el currículum de Cataluña, que yo sepa, la variación diacrónica no está presente ni se la espera. Supongo que porque, bueno, pues se prefiere potenciar, ¿no? La variación dialectal para el tema de la diversidad lingüística en la península, también el tema, pues, de los prejuicios, los estereotipos, etcétera. Y, bueno, me ha sorprendido verla ahí gratamente por lo que a mí me ocupa, ¿no? Pero bueno, se me ocurría
que dada la propuesta que haces de implementar la variación a nivel diatópico en la presentación que has hecho, no sé si se te ha ocurrido pues cómo se podría hacer algo parecido para el caso de la variación diacrónica, porque bueno, es algo difícil, ¿no? de hacer sugerente en la ESO, creo yo. No sé si habías pensado en esto. Y por otro lado, también me parece muy necesario, como apuntaba Isabel, la secuenciación, ¿no? Que es algo que los currículums no ofrecen al profesorado, ¿no? Una secuenciación de esas competencias, de los contenidos que proponen. Y he visto que has parado en la ESO, es decir, el bachillerato no está contemplado en tu propuesta y no sé si es por algún motivo especial que tiene que ver con el currículum o simplemente porque has decidido bueno, pues hacer solamente la secuenciación en la ESO, porque creo que has cubierto todo en esas etapas. Entonces, en el bachillerato, ¿qué? Esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristina. No, de historia de la lengua no me he metido. Y además, cada vez que lo veo, por más vueltas que le dé, no acabo de ver claro cómo meterlo. Y sin embargo, desde luego, en Castilla-La Mancha está, pero es que además estaba antes de manera abrumadora. Era tremendo. Había unas cosas alucinantes. Entre otras cosas, para poder explicar literatura medieval, que por ahí iban los tiros. Eh, y sigue estando, ¿eh? Y sigue estando. Y está desde cursos anteriores, que es a mí lo que me causa horror. Pero bueno, por ejemplo, una de las ideas que yo he llegado a más o menos vislumbrar como punto de partida, se habla de la diversidad lingüística de manera central, para distinguir entre la idea del lenguaje y las lenguas naturales. Y se habla de la diversidad. La diversidad es algo que a los alumnos les resulta fácil de reconocer y el hecho de que desde bastante temprano en el currículum aparezcan las familias lingüísticas, etcétera, etcétera, puede permitir entrar simplemente, además con ayuda en este caso de la lengua extranjera, de las materias de lengua extranjera. Puede ser que en el Instituto de Francés, por ejemplo, en el caso de Cataluña lo tienen muy fácil, en el caso de Galicia está muy fácil, plantear, bueno, pues eso, cómo sustentamos la relación entre catalán, francés y español. Bueno, pues hay una base histórica y a partir de ahí tratar de encajar algo de manera muy preliminar de historia del español, sin necesidad de explicaros la IOT, que más de uno y más de dos le da por ahí. Digo profesores de instituto, que los he oído, que me parece un poco innecesario. Bueno, eso por un lado. Y luego decías, ¿por qué bachillerato no está? Bachillerato no está porque el trabajo de referencia al que yo todo el rato remito es uno en el que abordábamos el problema de ESO. Es verdad que está todo, porque en el currículum de ESO está todo. O sea, no es porque lo quiera yo, es porque la legislación dice que hay que dar todo eso. Una cosa es que haya que darlo y otra cosa es que haya que cerrarlo. Y yo creo que no tiene ningún sentido acabar de explicar la variación social en español al detalle. Basta con que se tenga conciencia de que eso existe y que se puede relacionar con otra serie de cosas que nada tienen que ver con el lenguaje o que poco tienen que ver con el lenguaje. Y luego, pues, por ejemplo, en bachillerato se puede sentar las bases de, en fin, de algún que otro complicación de carácter sociolingüístico, no lo sé. Una de las cosas que se pretende es que el aprendizaje se haga a partir de situaciones reales. Bueno, pues a lo mejor bastaría con que en bachillerato, en cada uno de los cursos, dependiendo de lo que se vaya a hacer en cada uno de los cursos de variación, puede ser dialectología, puede ser sociolingüística, pues una pequeña investigación mínima, sin mayores pretensiones. Desde luego, en el caso de la variación espacial es relativamente sencillo, porque los alumnos pueden simplemente recoger información de sus abuelos o de gente que venga a otros lugares y con eso sería suficiente. Y eso es un trabajo que estaría bien para bachillerato, una actividad, quiero decir. Y lo mismo se puede hacer con sociolingüística. Y ya digo que en realidad es un problema no tanto de meterlo todo como de modular los contenidos en cada uno de los... No ir cerrándolo todo. Y desde luego ir progresando, que es algo que, desde luego, los que hemos visto los
programas de secundaria y bachillerato no encontramos jamás. No progresan. Estudian en primero de la ESO, aparece formulado determinado conocimiento que se repite luego en segundo de bachillerato tal cual. Bueno, pues eso es lo que no puede ser. Y aquí es donde quienes saben son los profesores de secundaria. Yo sé poco. Yo llego hasta hacerme la idea de lo que hay que hacer, pero más no. Ya te digo, en todo caso, lo del bachillerato no está porque no lo había trabajado. Bueno, en cualquier caso, pues muchas gracias, Bruno, por la charla. Como ves, nos ha gustado mucho. Y a los asistentes, pues gracias por participar y nos vemos a la próxima.